Bueno, buenas noches para todos. Nos vamos conectando de a poquito, pero siendo pasadas 2 minutos de las 8, vamos a comenzar con la actividad científica correspondiente entonces al mes de abril, en el cual nos tocó en este mes por las vacaciones de turismo, por los feriados, realizar 2 actividades en este mes. Que bueno, que han sido bienvenidas. Tenemos como novedad para contarles que nuestra sociedad de mastología ha sido sorteada dentro de las sociedades que llevamos adelante y que formamos parte de lo que es la Federación Latinoamericana de Mastología. Una beca para el segundo curso interactivo, presencial y virtual de cirugía oncoplástica y reconstructiva, que se va a llevar a cabo los días 7 y 8 de junio. Estaba tomando la fecha para que todos pudieran tener anotado y poder contar. Se sortearon 5 becas y Uruguay fue favorecida con una de ellas. O sea que bueno, lo que hacemos habitualmente es que entre los socios que tienen interés nos manden un mail al correo de la sociedad, bueno, manifestando su interés de participar. Esta es una participación que tiene una modalidad de streaming también, y vamos a mandarles, que creo que ya se envió también, más información acerca del programa. Lo que vamos a hacer es un sorteo y bueno, luego vamos a contactar al favorecido, por decirlo de alguna manera, con la Secretaría de la Federación Latinoamericana. O sea que bueno, creo que es una preciosa oportunidad para que uno de los colegas uruguayos tenga la participación en este curso. Bueno, sin más entonces de novedades, que creería que esto era una oportunidad para poder difundirlo y que nadie se quedara sin poder participar del sorteo. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad científica con el tema que convoca hoy, que en este caso es la resonancia magnética en la neoadyuvancia del cáncer. Y bueno, para eso voy a agradecer la instancia. Vamos a ver si podemos silenciar los micrófonos. Gracias. Reitero, a ver si podemos silenciar bien. Bueno, continuamos entonces y le damos la bienvenida al equipo de tecnología que va a colaborar esta noche con la presentación, al doctor Lavista y a la doctor Frances Becherel, que desde ya les agradezco, porque bueno, cuando surgió este tema para las actividades y revisarlo como tal, mostraron un gran interés y muchas ganas de participar, que eso es muy positivo. Así que bueno, tomaron muy entusiasmados la propuesta y bueno, desde ya... Les estoy dando lugar, no sé, el doctor Lavista, si estás por ahí. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Yane. Y no, nada que agregar. Simplemente cuando nos invitaste, creí que lo más conveniente es que habláramos de parte de la cátedra de imagenología, a los 3 integrantes, la doctora Bergeret, Trigo y yo, como forma de respaldar todo lo que, las acciones que se generen de esto por parte de la SUM. Me parece que era lo más acorde para llevar un poquito de más peso a la hora de que las autoridades nos tomen, nos escuchen y pongan la resonancia en el lugar que debe tener. Sin otra cosa, la doctora Bergeret va a hablar de la resonancia y va a tratar de hablar de todos los puntos débiles, los puntos que tiene a favor, y después con la doctora Trigo vamos a decir 2 cositas a lo último de cómo vemos la resonancia, cómo se practica la resonancia hoy en día, qué cosas vemos que están bien, qué cosas vemos que están mal,
en nuestra práctica diaria. Así que, sin otra cosa, dale, Fran, nomás. No, 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 estoy ahí. Hay un micrófono prendido. No sé si se ve bien. Perfecto, se ve. Bien, para que voy a esconder un poco de esto. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Frances Fargeret. Soy asistente del Departamento Clínico de Imagenología. Y bueno, junto con los doctores Lavista y la doctora Trigo, les trajimos para presentar hoy la resonancia magnética y cuál es su rol en la neoadyuvancia. Bien. Entonces, bueno, para empezar, podemos decir que hoy por hoy en el tratamiento del cáncer de mama existen dos pilares fundamentales. El primero es el tratamiento locorregional, ¿sí? Que está basado en la cirugía y en la radioterapia. Y el segundo pilar es el tratamiento sistémico. En el tratamiento sistémico vamos a encontrar a la quimioterapia y a la terapia hormonal. Tanto la quimioterapia como la terapia hormonal se pueden aplicar antes o después de la cirugía. ¿Sí? Y existen varios trabajos que demostraron que no hay una diferencia en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad en las pacientes que reciben la quimioterapia o la terapia hormonal antes o después de la cirugía. Entonces, ¿por qué elegiríamos hacer la quimioterapia antes de la cirugía? Es decir, ¿cuáles son los beneficios que tiene la quimioterapia neoadyuvante? En primer lugar, el primer beneficio es disminuir el tamaño tumoral. El primer objetivo, perdón, es disminuir el tamaño tumoral. ¿Eso a qué va a llevar? A que, por ejemplo, podamos realizar cirugías conservadoras en pacientes que en un principio estaban destinadas a ser sometidas a una mastectomía. Puede convertir tumores inoperables en tumores operables, va a mejorar la cosmesis de la cirugía y a su vez va a permitir lo que se llama comúnmente el desescalamiento de la axila, ¿sí? Evitando los vaciamientos axilares. El otro beneficio es que nos va a proporcionar o va a ser un test in vivo, ¿sí? De la respuesta al tratamiento. Esto podría tener una implicancia, por ejemplo, en que podríamos realizar cambios tempranos en el tratamiento en el caso que veamos que no existe una respuesta. Y el tercer beneficio es que nos va a brindar una información pronóstica, dado que sabemos que las pacientes que alcanzan una respuesta van a tener una mejor y mayor sobrevida. Entonces, ¿cuándo está indicada la quimioterapia neoadyuvante? Básicamente las indicaciones son tres, son el cáncer localmente avanzado, el carcinoma inflamatorio y los cáncer triple negativos y HER2 positivos, aún estando en estadios precoces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evaluar esa respuesta? La evaluación de la respuesta tiene también dos pilares, uno que es clínico, mediante el examen físico, y el otro que es imagenológico, mediante la mamografía y la ecografía, que vendrían a ser como los métodos más convencionales, y por otro lado tenemos la resonancia magnética. Bueno, del examen físico, sabemos que el examen físico es subjetivo, ¿sí? Va a depender mucho de la experiencia de quien lo realice, y es difícil para el examen diferenciar lo que es tumor residual y la fibrosis post-tratamiento. Entonces sabemos que hasta un 45% de las pacientes que tienen un examen físico normal van a presentar enfermedad residual en la anatomía patológica, y hasta un 60% de las pacientes que tienen una respuesta patológica completa en la anatomía tenían un examen físico anormal previo. Entonces, dado que no podemos confiar en el examen físico, vamos a ver cómo nos va con la valoración imagenológica. Como dijimos en primer lugar, tenemos los métodos más convencionales, que son la mamografía y el ultrasonido. La mamografía tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 77% aproximadamente para predecir la enfermedad residual, y tiene la limitación de que puede sobreestimar esa enfermedad residual. Esto pasa porque el tejido denso puede ocultar los márgenes del tumor residual, como vamos a ver ahora. Este es un ejemplo, es una imagen que se ve bastante fea, pero es una mamografía
izquierda de una paciente que tiene una mama extremadamente densa, ¿sí? En la cual es muy difícil incluso ver el tumor y mucho menos medirlo, ¿no? Entonces, esta limitación no la vamos a tener con la resonancia magnética, en la cual, independientemente del patrón parenquimatoso que tenga la paciente, el realce se ve bien y se puede medir, y por tanto vamos a poder valorar la respuesta. Otra limitante de la mamografía son las calcificaciones. Las calcificaciones pueden permanecer estables durante la quimioterapia, aumentar o incluso aparecer también luego de la quimioterapia. Y se sabe que su extensión, no se correlaciona con la extensión de la enfermedad, pudiendo sobreestimar la enfermedad residual hasta en un 40% de las pacientes. Este es un ejemplo de una paciente, ¿sí? Se ven los dos enfoques, medio lateral oblicuo y cráneo caudal de la mamografía izquierda, en la cual se ve que tiene una asimetría focal, ¿sí? En el cuadrante inferior externo de la mama izquierda, asociada a un poco de distorsión y algunas calcificaciones, ¿sí? Que fue biopsiada, como se ve acá, el clip postbiopsia, ¿sí? Dio cáncer. Esta es la resonancia pre-quimioterapia neoadyuvante, en la cual se ve este extenso realce de tipo no masa, que es irregular, que es heterogéneo. Y estas son las imágenes de mamografía y resonancia post-quimioterapia neoadyuvante, en la cual se ve cómo el número de calcificaciones aumentó significativamente, aparecieron nuevas calcificaciones que tienen una morfología y una distribución que es bien sospechosa, son finas, lineales, son ramificadas, ¿sí? Acá nuevamente se ve el clip de la marcación del tumor, y vemos como toda esta enfermedad que se ve en la mamografía no se correlaciona con un realce en la resonancia, ¿sí? Y de hecho esta paciente tuvo una respuesta patológica completa. Este es otro ejemplo, ¿sí? De una resonancia pre y post neoadyuvancia, en la cual también se ve una extensa área de realce de tipo no masa que fue biopsiada. Este es el artificio que genera el clip postbiopsia, ¿sí? Y vemos cómo en la resonancia post-quimioterapia neoadyuvante no se observa ningún área de realce. Acá está nuevamente el artificio del clip, y cómo, a pesar de no contar con la mamografía prequimioterapia, vemos cómo en el área del tumor donde está el clip persisten toda esta cantidad de calcificaciones que también tienen una morfología y distribución que es sospechosa y que no se correlaciona con ningún área de realce en la resonancia. Este es otro caso de otra paciente, una paciente de 57 años con un cáncer de mama derecho, que se le hizo una corebiopsia y mostró que era un carcinoma infiltrante, un luminal BR2 negativo con una PAF de axila también positiva. Como vemos en esta mamografía, así se ven los dos enfoques, derecho, izquierdo, medio lateral oblicuo y cráneo caudal. Vamos a hacer un close-up. En el estudio prequimioterapia neoadyuvante se veía este nódulo, ¿sí? Que es irregular, que tiene márgenes espiculados, que es heterogéneo, es denso y tiene algunas calcificaciones intralesionales asociadas. En la mamografía prequimioterapia, este nódulo medía 36 milímetros de diámetro mayor, y estas son las imágenes post-quimioterapia, donde se ve que el tumor presenta una disminución tanto en su tamaño como en su densidad, ¿sí? Acá se ve mejor. Las calcificaciones permanecieron estables, ¿sí? Y el tamaño del tumor se redujo, como ya dije, ahora mide 18 milímetros. Esto fue catalogado como una respuesta parcial mayor, y la anatomía patológica final no mostró evidencias histológicas de carcinoma invasor, solo dos pequeños focos de carcinoma in situ menores a 2 milímetros. Entonces acá vemos cómo, en este caso, la mamografía sobreestimó la enfermedad residual. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la valoración por ultrasonido. El ultrasonido tiene una exactitud diagnóstica que es del 79% y es mayor al de la mamografía, ¿sí? Pero tiene la limitación de que es operador dependiente, como decimos nosotros, es monodependiente. Es difícil diferenciar por ultrasonido la fibrosis post-tratamiento y el tumor, además de que existe una baja correlación entre el tamaño tumoral medido por ultrasonido y el de la anatomía patológica. Entonces, además de eso, la exactitud diagnóstica del ultrasonido va a depender del subtipo tumoral, siendo bastante más confiable cuando el tumor es un triple negativo. Entonces, como para mejorar la exactitud diagnóstica de estos métodos,
convencionales, lo que podemos hacer es combinarlos, ¿sí? Utilizar la mamografía y el ultrasonido. En esos casos, cuando nosotros tenemos que ni la mamografía ni el ultrasonido demostraron tumor residual, la probabilidad de que se haya alcanzado una respuesta patológica completa es del 80%, ¿sí? O sea que mejoramos un poco las cifras si combinamos los dos. Bien, igualmente, y esto es lo que nos trae hoy, la resonancia magnética va a ser el método de elección para monitorizar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad de entre un 60 y 100, una exactitud diagnóstica del 91% y la resonancia tiene mayor exactitud diagnóstica para detectar la respuesta completa y se relaciona mejor con el tamaño tumoral, ¿sí? En la anatomía patológica, en caso de que exista enfermedad residual, en comparación con la mamografía y con el examen físico. Y algo muy importante es que deberíamos contar con una resonancia basal o pretratamiento, que eso es muy importante, como después lo vamos a ver, para poder valorar la respuesta. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la resonancia? O sea, ¿cuándo está indicado la realización del estudio? Bueno, básicamente hay tres periodos, tres instancias en las cuales deberíamos realizarlo. En primer lugar, tenemos la resonancia pre-inicio del tratamiento, que es lo que vamos a llamar el estudio basal. En segundo lugar, tenemos la resonancia al final del tratamiento, que es la que nos va a dar la valoración de la respuesta y nos va a dar un mapeo prequirúrgico, que es lo que le va a servir al cirujano. Y después tenemos la resonancia intratratamiento, que como vamos a ver es un poco más discutida su indicación, y estaría indicada si nos permitiera realizar algún cambio durante la quimioterapia, un cambio en el tratamiento. ¿Hay alguien hablando? Bien. Bueno, entonces, de la resonancia de inicio, o sea, el estudio basal nos va a permitir medir el tamaño tumoral, ¿sí? Los focos, encontrar o no focos adicionales, valorar la mama contralateral, y los focos y la mama contralateral son muy importantes porque hasta en un 16% de los estudios, de los estudios puede aparecer multicentricidad y multifocalidad. Además, nos va a permitir valorar la pared torácica y vamos a poder ver los ganglios axilares y de la mamaria interna. Entonces, como se ve en este ejemplo, esta es una resonancia basal, ¿sí? De una paciente que tenía esta lesión, que era la lesión índice. A ver si me hace ahí está. Esta lesión, un nódulo irregular especulado, que era la lesión índice, y en la resonancia previo al inicio del tratamiento apareció este realce de tipo no nodular, que también es sospechoso y es un foco adicional. Otro aspecto no menor y muy importante es que cuando hacemos la resonancia o el estudio basal, deberíamos luego realizar biopsia de todas las lesiones adicionales que encontremos, y además es muy importante la colocación de los clips. Bien, ese es el primer estudio. El segundo estudio, que está como más avalado, es la resonancia al final del tratamiento, ¿sí? Que nos va a permitir valorar la respuesta y hacer el mapeo prequirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿cómo valoramos la respuesta? Tenemos varias formas. La primera es mirar los cambios que se produzcan en el tamaño tumoral, ¿sí? Después tenemos los cambios en el realce o la combinación de ambos. Bueno, entonces, de los cambios en el tamaño tumoral, existen múltiples criterios que evalúan la respuesta radiológica, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, los de la OMS, que son los WHO, los criterios RECIST, están los criterios volumétricos y otros que también voy a mostrar ahora. Los criterios RECIST son de los más utilizados y los que vemos cuando leemos trabajos, los que más se usan como a nivel internacional, ¿sí? Los criterios RECIST piden que uno mida por lo menos un diámetro del tumor, ¿sí? Habitualmente el diámetro mayor. En el caso de que la enfermedad sea multicéntrica o multifocal, que se midan por lo menos 2 lesiones diana, que son las de mayor tamaño, el resto se va a controlar pero no se va a medir. Nos dice que la modalidad de preferencia, es la resonancia magnética y que no es aplicable los criterios RECIST para la evaluación de la axila. En estos criterios existen 4 tipos, ¿sí? De respuesta.
que son la respuesta completa, cuando hay una regresión de todas las lesiones diana, una respuesta parcial, cuando hay una disminución mayor al 30% del diámetro mayor, la progresión cuando hay un aumento del diámetro en más del 20%, y si no, la enfermedad estable. Otros criterios que a nosotros nos gusta, que me parece que son como un poco más fácil de aplicar, son los criterios, perdón, que quiero sacar esto acá abajo, ocultar mi, perdón, no me deja. Son los criterios de la Unión Internacional de Control de Cáncer, que también van Ay, perdón, pero es que la computadora me está jugando una mala pasada. Ay, no me deja, perdón. Bueno, entonces sigo. Los criterios de la Unión Internacional de Control de Cáncer decía que para nosotros son un poco más fáciles de usar y son los que habitualmente, por ejemplo, en el hospital usamos. También consideran el diámetro mayor, ¿sí? Para la evaluación, y tienen 5 tipos de respuesta, que son la respuesta completa, cuando no hay realce, la respuesta parcial mayor, cuando hay una disminución del tamaño de más del 50% del diámetro mayor. La otra, la parcial menor es menor del 50%, no respuesta o progresión cuando hay un aumento en el tamaño de más de 25%. Vamos a mostrar un ejemplo de la aplicación de los criterios de la UICC. Es una paciente de 66 años con un cáncer de mama izquierda, un triple negativo. Acá vemos la resonancia prequimioterapia neoadyuvante, ¿sí? Esto es una secuencia T1 con saturación, en sustracción, con contraste, en la que se ve este realce nodular, ¿sí? Ovoideo, que es bastante circunscrito, que tiene un realce heterogéneo en anillo, ¿sí? Estas son las secuencias de máxima de proyección, máxima intensidad, los MIP, en la cual se ve lo mismo, este nódulo, este realce nodular, perdón, que es único. Esa es la resonancia pretratamiento. La post-tratamiento, vemos que hubo una reducción del tamaño. Es que no me deja ver lo que puse abajo, entonces no puedo leer el tamaño. A ver, Caco, si vos me podés ayudar. 27 por 25 por No, 24. no, lo que quiero es que me ayudes a sacar el coso abajo. Ocultar la barra esta. Ah, no sé cómo se oculta la Ah, barra. ahí está, ahí. Ahora sí. Entonces, mil perdones. Entonces, el diámetro mayor en la resonancia prequimioterapia neoadyuvante era de 46 milímetros de diámetro, ¿sí? Vemos en la postquimioterapia neoadyuvante que hubo una reducción concéntrica del tamaño tumoral, que ahora es de 27 milímetros de diámetro mayor, ¿sí? Entonces, este tipo de respuesta en la cual la disminución del diámetro es menor al 50%, ¿sí? Se cataloga como una respuesta parcial menor, en este caso concéntrica, según los criterios de la UICC. Bien, otra forma de evaluar los cambios en el tumor y de medir la respuesta es la medición del volumen, ¿sí? Algunos trabajos demostraron que los cambios en el volumen del tumor tenían una mayor asociación con la sobrevida libre de enfermedad y una mejor correlación a la hora de predecir la respuesta completa en comparación con la medición de un solo diámetro, es decir, del diámetro mayor. Para realizar la medición del volumen se utilizan software que están incluidos o no en el resonador, ¿sí? Y bueno, y como se ve en este ejemplo, esto es una secuencia MIP, ¿sí? En plano sagital, en la cual se ve que en la quimioterapia, en la resonancia prequimioterapia neoadyuvante, el tumor medía 4.9 centímetros, después de la quimioterapia mide 1.7 y ahí tenía una reducción de tamaño del 65%, mientras que cuando hacemos la medición mediante este software, la medición del volumen, ¿sí? La reducción del volumen es mucho mayor, es del 94%. Sería una medida un poco más exacta. Bien, otra cosa que debemos valorar cuando vemos el tipo de respuesta es la valoración morfológica, ¿sí? Existen 3 tipos de respuesta básicamente. Una que es la concéntrica, después tenemos la fragmentada o la dendrítica, y la tercera es la mixta, ¿sí? La combinación de ambos. Y este tipo de respuesta, como vamos a ver más adelante, influye en la exactitud diagnóstica del estudio de resonancia y además varía según el subtipo tumoral.
Entonces, en la respuesta concéntrica lo que pasa es que hay una disminución del tamaño tumoral que es circunferencial, es decir, que todo el tumor disminuye desde la periferia hacia el centro, como vemos en este ejemplo. Ese es un tipo de respuesta. Y el segundo tipo de respuesta es la respuesta fragmentada o dendrítica, ¿sí? En la cual la tumoración o el tumor presenta una rotura o segmentación interna, pero no hay una variación en el tamaño tumoral total, ¿sí? Como se ve en este ejemplo, partimos de esta lesión, ¿sí? Y luego de la quimioterapia se puede ver como el realce inicial está como fragmentado, ¿sí? En múltiples realces intercalados con sectores de no realce. Esta es la respuesta dendrítica. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? De respuesta concéntrica, disminución de todos los diámetros del tumor, y la respuesta dendrítica, en la cual quedan como múltiples foquitos en donde estaba el tumor inicial. Bueno, y el último momento en el cual se podría realizar una resonancia, podría indicarse una resonancia de mama, es la resonancia intratratamiento, que como dije es la más discutida. En esta etapa, digamos, de la resonancia intratratamiento, la difusión es la que juega como un rol más importante, ¿sí? La difusión lo que hace es medir el movimiento de las moléculas de agua y se va a cuantificar mediante el coeficiente de difusión aparente. Entonces, agregar la difusión a la resonancia con gadolínio generaría una mejoría en la sensibilidad y en la especificidad del estudio. Entonces, lo que vamos a ver es que en la resonancia inicial, el tumor va a tener una señal que va a ser hiperintensa en difusión, es decir, que va a brillar en difusión y va a tener un bajo ADC. Entonces, cuando hay una respuesta, lo que pasa es que se produce una disminución de la celularidad adentro del tumor, eso aumenta la velocidad de las moléculas de agua y produce un aumento en el ADC. Entonces, cuando hay respuesta, hay aumento en el ADC. Y se vio que los cambios estos en la difusión y en el ADC se van a producir antes que los cambios en el tamaño tumoral, ¿sí? Y las pacientes que son respondedoras van a tener un aumento del valor del ADC luego del primer ciclo de quimioterapia, perdón. Entonces, el valor del ADC podría ser un predictor de respuesta temprana a la quimioterapia, permitiendo hacer modificaciones así en el tratamiento. Respecto a la difusión y el ADC, hay un trabajo del Colegio Americano de Radiología, el ACRIN estudio 6698, que lo que hizo fue medir la capacidad que tiene la difusión para predecir la respuesta patológica. En este trabajo se enrolaron 272 mujeres con cáncer de mama que se hicieron resonancia con difusión antes de la quimioterapia, a las 3 semanas del tratamiento, a las 12 semanas y después de completar la quimioterapia. Y lo que se midió fue un cambio, si existía un cambio porcentual en el ADC del tumor. Y los resultados mostraron que el cambio en el ADC se produce a mitad del tratamiento, es decir, a las 12 semanas, y después del tratamiento, al finalizar el tratamiento. Cuando pasa eso, cuando se produce ese cambio, esto puede predecir de una mejor manera una respuesta patológica completa. La limitación que tiene el uso de la difusión es que hay como falta de estandarización, ¿sí? Sobre qué técnica usar, sobre el valor B, el tamaño del ROI para medir, o sea que por ahora podríamos decir que es poco reproducible. Bien, entonces, ¿qué factores van a influir en la exactitud diagnóstica de la resonancia magnética? O sea, ¿qué factores van a hacer que nos vaya a nosotros mejor o peor cuando informamos un estudio y después comparamos lo que nosotros vimos en ese estudio con la anatomía patológica? Tenemos, ahora los voy a detallar uno por uno, el tipo de lesión en la resonancia basal, si partimos de una lesión tipo masa o partimos de una lesión tipo no masa, el subtipo tumoral, que los podemos dividir en los subtipos luminales versus los HER2 y triple negativos, el tipo de respuesta morfológica, que ya dijimos que está la fragmentada o la concéntrica, la definición que usemos de respuesta patológica completa y el tipo de tratamiento. Entonces, del tipo de lesión en la resonancia basal, cuando partimos de una lesión de tipo no masa o una captación difusa, cuando partimos de enfermedad multicéntrica o multifocal, cuando la paciente tiene un realce parenquimatoso de fondo muy marcado,
o el tumor tiene un componente in situ muy extenso, vamos a tener una peor exactitud diagnóstica, ¿sí?, en la resonancia post-tratamiento. O sea que la concordancia va a ser mucho mejor cuando partimos, por el contrario, de un nódulo o una masa única. ¿Sí? Esto para ejemplificar, esta paciente de 32 años con una tumoración palpable en mama derecha, se le hizo en primer lugar una ecografía, ¿sí?, paciente joven, sin antecedentes. En la ecografía se mostró que tenía un voluminoso nódulo, que era sólido, quístico, ¿sí?, se catalogó como un quiste complejo, ¿sí?, vemos cómo las proyecciones sólidas adentro del quiste tienen vascularización, y a su vez tenía adenopatías que por ecografía también eran sospechosas. Se le hizo una corebiopsia, mostró un carcinoma infiltrante de tipo triple negativo con una axila positiva. Estas son las imágenes prequimioterapia neoadyuvante. Esto es una secuencia T2 en plano sagital, en la cual se ve todo esto que brilla es el componente quístico del nódulo, ¿sí?, y este otro sector es el sector sólido. Y en las secuencias T1 dinámicas, ¿sí?, acá tenemos el T1 axial sin contraste y después las secuencias con contraste, estas dos, vemos cómo el nódulo tiene todo un realce de su pared que es irregular, y vemos cómo este sector sólido tiene un realce rápido, ¿sí?, en el primer minuto, y cómo se lava luego en el último minuto. La paciente se hizo quimioterapia neoadyuvante y tuvo una respuesta imagenológica completa. Lo que se muestra acá es un T1 sin saturación de la grasa y sin contraste, en la cual se ve esta pequeña imagen redondeada, sí, que esto es el artificio que genera el clip. Por eso decíamos que era tan importante la colocación del clip previo al inicio de la quimioterapia neoadyuvante. Esto en un T2, lo mismo es el artificio del clip, vemos que no hay ningún, no se ve más el nódulo, y que a su vez esto, que es una sustracción en el primer minuto, vemos que no tiene ningún tipo de realce. Entonces, esta paciente tuvo una respuesta imagenológica completa, mamaria y axilar, no mostré ahora la axila, ¿sí?, y la anatomía patológica mostró una mama sin tumor residual, una respuesta patológica completa y los ganglios negativos. Pero vemos como si partimos de un nódulo, más grande y horrible que sea, vamos a tener probablemente una mejor correlación con la anatomía patológica cuando valoremos la respuesta al tratamiento. Bien, otro factor que influye en la exactitud diagnóstica es el subtipo tumoral. En general los vamos a dividir en los tumores que son luminales, los que son receptores de hormona positivo, no me sale, y los en comparación con los HER2 y los triple negativos. En los tumores luminales, generalmente en la resonancia se puede presentar tanto como al inicio, ¿no?, como una masa o como un real senomasa, pero en la resonancia post-quimioterapia neoadyuvante habitualmente tiene una respuesta fragmentada, que ya dijimos, o no sé si dijimos, pero lo decimos ahora, que la respuesta fragmentada es más difícil de medir y nos va a llevar a tener una peor correlación con la anatomía patológica. Además, tiene unas tasas de respuesta más bajas. La respuesta patológica se alcanza aproximadamente en un 18%, y la resonancia magnética habitualmente subestima el tamaño tumoral. Por el contrario, los tumores triple negativos y los HER2 habitualmente en la resonancia post-quimioterapia neoadyuvante tienen una respuesta de tipo concéntrica, que es bastante más fácil de medir. A su vez, también tienen una alta tasa de respuesta, ¿sí?, y la respuesta patológica completa se alcanza en el 40% en las pacientes con triple negativo y el 68% en las HER2, y la resonancia es más exacta para medir el tamaño tumoral luego de la quimioterapia neoadyuvante, ¿sí?, para este tipo de tumor. Bien, entonces, bueno, del tipo de respuesta vamos a tener, o sea, ¿qué otro factor influye, perdón, en la exactitud diagnóstica? El tipo de respuesta. Dijimos que hay una mejor concordancia, que es más fácil de medir cuando la respuesta es concéntrica versus cuando la respuesta es fragmentada. Igual vamos a ampliar ahora un poco eso. La definición de la respuesta patológica completa
también influye en nuestra exactitud diagnóstica. Eso va a ser variable según el centro en el cual trabajemos, y es algo que es resorte del anatomopatólogo, pero se sabe que incluir o no el carcinoma in situ dentro de la respuesta patológica completa cambia la concordancia entre la resonancia y la anatomía. El tipo de tratamiento que se use también cambia la exactitud diagnóstica. Ahora voy a hablar un poco más de esto, pero los taxanos disminuyen la captación del tumor, el realce parenquimatoso de fondo y otras cosas, y las antraciclinas retrasan la captación de los tumores. Entonces, la resonancia magnética puede tanto subestimar como sobreestimar la enfermedad residual. La subestimación se da en aproximadamente entre el 7 y 28% de los casos. ¿Y cuál es la consecuencia de subestimar? Es que vamos o sea, puede pasar que queden márgenes positivos y la paciente tenga que ser reoperada, ¿sí? Y por otro lado, la sobreestimación, que se da entre un 6 a 19%, la consecuencia que va a tener es que hagamos mastectomías, o que hagamos que el cirujano haga mastectomías y vaciamientos ganglionares que son innecesarios. Entonces, las causas de subestimación de enfermedad residual son, por ejemplo, las lesiones no masa, ¿sí? Las captaciones no nodulares. Esas lesiones tienen más probabilidad de falsos negativos, es decir, que nosotros veamos una respuesta imaginológica completa, pero que haya tumor residual en la anatomía patológica, y a su vez tienen una mayor discrepancia en el tamaño del tumor medido en la resonancia versus el tamaño en la anatomía, ¿sí? De hasta hasta 2 centímetros, perdón, de diferencia para los realces de tipo no masa versus menos de 1 centímetro que se puede dar para los de tipo masa, ¿sí? Otra causa de subestimación es la respuesta dendrítica o fragmentada, ¿sí? Que lo que decíamos hoy, es difícil determinar si todos esos puntos de realce que se ven corresponden a enfermedad residual, o sea, a carcinoma invasivo, perdón, a carcinoma ductal in situ, si son cambios post-quimioterapia, e incluso esos focos residuales pueden confundirse con focos benignos y también ser causas de falsos negativos. El tipo de tratamiento, la quimioterapia produce un efecto antiangiogénico, ¿sí? Los taxanos van a disminuir el realce del tumor, van a disminuir el realce de las lesiones benignas y del realce parenquimatoso de fondo, y producen un aumento de los falsos negativos en hasta el 66% de las pacientes con enfermedad residual. Otra causa de subestimación es la captación tardía. La captación tardía también se produce por el efecto antiangiogénico de la quimioterapia, y es más notorio en los tumores que son luminales y en el carcinoma ductal in situ. Entonces, para disminuir la probabilidad de subestimar el tamaño del carcinoma ductal in situ, deberíamos mirar fases más tardías del contraste. Ahora vamos a ver que eso también trae un problema. Las causas de sobreestimación, por el contrario, tenemos la fibrosis o los cambios post-quimioterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pueden realzar y simular un carcinoma, ¿sí? Y a su vez el realce de la fibrosis y los cambios post-quimioterapia es mayor en las fases tardías, donde acabamos de decir que es donde realzan más los tumores luminales y los carcinomas in situ. Entonces, las fases más tardías van a ser importantes para conservar la sensibilidad del estudio, ¿sí? O sea, para detectar en fases tardías tumores luminales que realcen más tardíamente y carcinoma ductal in situ que realcen más tardíamente, en detrimento de sobreestimar el tamaño tumoral residual por realce de fibrosis o por cambios post-quimioterapia. Bien, las lesiones benignas también pueden sobreestimar la enfermedad residual, ¿sí? Las lesiones benignas pueden mantenerse estables después de la quimioterapia o incluso disminuir y confundirse con enfermedad residual, perdón. Sobre todo, esto pasa en tratamiento con los taxanos. Entonces, como decíamos hoy, es muy importante en la resonancia, o sea, hacer la resonancia basal, ¿sí? Y realizar biopsia de estas lesiones adicionales para saber si eso que encontramos es benigno y no confundirlo después con enfermedad residual. Es un ejemplo de una paciente de 50 años con un cáncer de mama izquierdo multifocal, un triple negativo, que tenía estas dos lesiones índice, que eran las que habían sido biopsiadas, y en la resonancia prequimioterapia apareció este realce
más pequeño, que estaba en otro cuadrante, ¿sí? Y que bueno, que luego de la quimioterapia neoadyuvante vemos cómo los dos tumores índices desaparecieron, o sea que tuvo una respuesta completa de estos dos, pero este realce chiquito persistió, ¿tá? Y por suerte vemos que tiene un correlato hiperintenso acá en el T2, por suerte este nódulo se biopsió, era un nódulo benigno, y bueno, y nada, no lo podemos tomar como enfermedad residual. Entonces, como a modo de en suma, quiero mostrar cómo nos va a ir mejor o peor según de lo que partimos, ¿no? Cuando partimos de tumores triple negativos o ER2, partimos de un tumor que se presentó como una masa y que tuvo una respuesta de tipo concéntrico, nos va a ir mejor y vamos a tener una mejor correlación en la resonancia con la anatomía patológica, mientras que en los tumores luminales, los que se presentan como lesiones de tipo no masa, los que tienen una respuesta fragmentada y el carcinoma lobulillar, que no hablé nada, pero también está ahí, en estos casos, en general vamos a tener una peor correlación entre los hallazgos en la resonancia y la anatomía patológica. Bien, entonces, como conclusiones, la resonancia tiene una sensibilidad entre 63 y 88 y una especificidad entre 54 y 91% para detectar enfermedad residual post-quimioterapia neoadyuvante. Si bien vemos que estas cifras no son las ideales, ¿ah? Es bastante más exacta que el examen físico, la mamografía y el ultrasonido en la evaluación de la respuesta a la quimioterapia. Siempre debemos contar con una resonancia basal pre-tratamiento, bueno, y post-tratamiento obviamente, y debemos conocer qué factores van a afectar la exactitud diagnóstica del estudio para predecir en qué casos tendremos resultados más concordantes con la anatomía patológica o menos concordantes con la anatomía patológica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Quiero agradecerle a los tres, al equipo que han formado parte. Creo que la convocatoria que han tenido esta noche y el entusiasmo por lo interesante del tema, han llevado a esta preparación con una ponencia excelente, la verdad, que bueno, con mucho orden profundizado, con todos los temas que más o menos queríamos abordar. Así que bueno, gracias nuevamente, muchísimas felicitaciones y vamos a dejar unos minutos para que ordenadamente podamos ir haciendo preguntas. Por suerte somos muchos en el auditorio. El fin de esta temática de la sociedad, sin duda, es tratar de ver la forma de incorporar este estudio al Plan Integral de Atención de Salud, que como ustedes saben no está dentro del PIAS. Y bueno, ver si esta actividad científica tenemos la oportunidad de poder llenar el formulario que hay que presentar al Ministerio para la solicitud de la incorporación. Creo bueno, que se ha planteado una cantidad de ítems a favor de la misma, y bueno, los dejo para los comentarios y ver qué les parece. Como ustedes saben, la incorporación puede estar presentada por una sociedad científica, o sea que ese es el fin y el objetivo, más allá de la revisión de esta temática, tratar de incorporarlo en el afán, que bueno, con algunos los hemos comentado, pero que lo traemos de lo que es hoy en día la discordancia en las distintas formas de asistencia, tanto en ACE como en el mutualismo y también en los seguros, y de alguna manera poder contar hoy en día con este estudio para poder justamente evaluar la respuesta. Hace pocos días, el mes pasado, se publicó un trabajo en la Revista Médica Uruguaya de lo que es la incidencia y la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama en nuestro país. Y bueno, justamente allí se corrobora con una actualización en años y con los datos lo que son la presentación de nuestras pacientes en Uruguay
en las cuales 10% corresponde a tumores triple negativos, depende un poquito del grupo etario en el que se las analiza, y cerca de un 20% más o menos corresponden a pacientes con enfermedad ER2, y esto lo traigo simplemente para recordar que prácticamente hoy pacientes con más de 1 centímetro las estamos incorporando todas de inicio en la neoadyuvancia, por lo cual hoy en día la indicación de una resonancia abarca una cantidad de pacientes que consultan aún con enfermedad temprana, las cuales tenemos que evaluarlos correctamente. Así que bueno, sin más, les doy la palabra, les agradezco entonces al doctor Lavista y a la doctora Trigo para que puedan hacer sus comentarios y bueno, y retomar un poquito la discusión. Bueno, buenas noches. Caco, si me permitís, voy a decir un par de cositas en relación. Primero, felicitar a Fran. La exposición fue excelente, muy clara y completa. Un poco comentar lo que ya ha dicho la doctora Santander. Digo, en ese estudio que se publicó ahora en marzo, que los resultados de los análisis de la incidencia por grupos de edad muestran las mujeres más jóvenes tendencias crecientes de incidencia, ¿no? Entonces, esas pacientes además son las que se presentan más frecuentemente con estos subtipos, triple negativo y ER2, que son las que más se benefician además de la quimioterapia no adyuvante. Entonces, por eso también creo que es un motivo más por el cual estamos recibiendo mayor cantidad de estudios de resonancia por este motivo, ¿verdad? Más allá de que los médicos tratantes cada vez están más acostumbrados a la modalidad, hay un aumento, yo creo también por eso, un punto más que tenemos que tener en cuenta para que esté en el PIAS, ¿verdad? La resonancia por este motivo. Y bueno, después agregar un poco, también el Caco lo iba a comentar, las dificultades que tenemos tanto en el mutualismo como en el hospital, porque el informe de una resonancia debe ser estructurado, ¿verdad? Claro, conciso, pero para eso nosotros tenemos que contar con los datos clínicos de las pacientes, con el dato de anatomía patológica, el subtipo tumoral que tiene la paciente, y por supuesto siempre la correlación con los métodos, el resto de los métodos de imagen, ¿no? Con la mamografía y ecografía, que muchas veces no contamos, y eso es una gran limitación para realizar un buen informe lo más conciso posible con la mayor cantidad de información que le sea útil al médico tratante después para iniciar el tratamiento. No sé, Caco, si querías agregar algo más. Bueno, primero, no, básicamente la parte de la resonancia y su relación con la neoadyuvancia la dijo toda y muy bien Fran. Sobre todo recalcar eso que dijo Temis. Nosotros hoy en día, como saben, muchas mutualistas que indican resonancia, el costo que se le cobra a los pacientes no es pagable, o sea, es muy caro para los pacientes. Entonces, las pacientes van al hospital de clínicas, que hoy es el servicio que tiene más barata la resonancia. Por lo tanto, nosotros tenemos un crecimiento exponencial de las resonancias magnéticas, y no es un defecto, sino que la resonancia ya hoy va a cambiar eso, ya no se está utilizando tanto la resonancia con toda la amplia gama de secuencias, pero son estudios que demoran, llevan su tiempo de leer, 20, 30 minutos, y si nosotros no contamos con los informes previos, la anatomía patológica, muchas veces es el cuello de botella que nosotros no podemos informar, y eso lleva atrasos en que los médicos tratantes reclaman la resonancia porque tienen. Entonces,
Esas cosas hacen que haya que engrasar esos engranajes para que pueda ser todo más fácil para la paciente. Eso por un lado. Segundo, como cada vez va creciendo más el número de pacientes que van a neoadyuvancia, tenemos que empezar a acostumbrarnos y a pedir en las mutualistas los clips. ¿Ah? Hoy en día, en el mercado uruguayo hay pocos clips, hay dos tipos de clips, uno muy barato, el otro un poco bastante más caro, pero que es necesario contar, porque seguimos viendo pacientes que tienen una respuesta completa y no se marcó en la prebiopsia. Entonces, esas cosas hacen que el tratamiento no esté del todo adecuado a la paciente. Hacer hincapié en la mutualista que tenemos que empezar a tener ese material si es que vamos a empezar a ir andando sobre ruedas con la neoadyuvancia. Eso como segundo lugar. Y como tercer lugar, también, como dijo Fran, tenemos que contar con las dos resonancias si nosotros queremos hacer un buen reporte imagenológico. Nos llegan muchos pacientes con valorar respuesta al tratamiento, pero nunca contamos con la primera resonancia. Entonces nosotros podemos inferir en base al informe de la ECO, nunca va a ser una resonancia a la cual nosotros le podamos sacar todo el hilo y todo el jugo y se beneficie la paciente. O sea, contar con la primera y la última, si es que la vamos a pedir. Más vale pedir las dos y no pedir una sola. Eso por otro punto. Y por último, tratar de que si vamos a pedir las dos, sean las dos en el mismo lugar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces existen diferencias, se hizo una resonancia en un lugar, se hizo la respuesta en la otra. Entonces hay que tratar de unificar esos criterios para que podamos dar un mejor informe imagenológico al médico tratante, tanto a los cirujanos o ginecólogos como a los oncólogos. Eso creo que es los tres puntos más que venimos corriendo la de atrás. Nada más. Hay una pregunta. Carlitos, vi que tenés una pregunta ahí, tenés levantada la mano. Hola Caco, hola Frances, hola Temis. Me encantó la presentación, muy buena, muy bien complementada con imágenes. Dos cositas quería plantear. La primera es, una de las razones por las cuales en el mutualismo no podemos pedir dos resonancias es por el dinero. Cuando el paciente tiene que gastar 15.000 pesos en cada resonancia, tenemos que elegir muchas veces entre la del principio y la del final, pre-neoadyuvancia o post-neoadyuvancia. Y bueno, y elegimos la post por razones económicas muchas veces. En otros lados, por ejemplo, en el interior, no dejan de hacer las dos. Y quería aprovechar las imágenes tan buenas que puso Frances para hacer una pregunta a los imagenólogos y a todos los mastólogos que estén escuchando sobre un problema que se nos suscita muchas veces cuando terminamos la neoadyuvancia y nosotros pedimos la resonancia por un lado y siempre no complementar con la mamografía como mostró Frances. Y a veces nos pasa que tenemos una muy buena respuesta en la resonancia, pero tenemos en la mamografía unas microcalcificaciones que aumentaron o que están igual o que incluso, como mostró Frances, aumentaron. Comparado, contrastado con una imagen de la resonancia que disminuyó. ¿Qué hacemos en esa situación? Es una situación que se plantea muchas veces y quería ver la opinión de los imagenólogos o de alguno más que quiera comentar ese tipo de caso que sucede bastante frecuentemente. Fran, ¿querés contestar? No sé, está Gustavo, pidió la palabra, capaz que Febles. No sé si pidió para contestar. Sí, exacto. Primero quería felicitarte porque muy completa la exposición, todos los puntos importantes fueron mencionados. Con respecto a la pregunta que hacías, Carlos, yo lo veo desde este punto de vista. Uno hace la evaluación imagenológica de la quimioterapia, ¿tá? Que esa evaluación imagenológica tiene una etapa inicial
y una etapa final. Pero no es totalmente preciso decir que uno hace la evaluación por resonancia magnética solamente. Entonces, si en la etapa inicial, que siempre va a tener una componente clásico, mamografía y la resonancia magnética, se ven determinadas cosas, que puede suceder habitualmente que determinadas cosas se ven por un método y no se ven por el otro. Entonces, la evaluación imagenológica final va a tener las mismas características. Tiene que aplicar los mismos métodos que se utilizaron en la etapa inicial. Por lo tanto, para llegar a la conclusión de que fue una respuesta imagenológica completa, tiene que haber una, digamos, desaparición de las imágenes patológicas en ambos métodos utilizados. De lo contrario, por más que haya una disminución del realce en la resonancia magnética al punto de la desaparición, ¿sí? Si persisten las microcalcificaciones que habían sido malignas inicialmente, ahí uno no puede decir que sea una respuesta imagenológica completa, sino que es, de acuerdo a lo que pasó con las microcalcificaciones, puede ser parcial o estable. ¿Ah? Y eso evidentemente tiene implicancias en la conducta que se va a tomar después, ¿no? Porque desde el punto de vista de imagen no hay una remisión imagenológica completa, lo cual puede traducirse, por más que no haya realce, en que persista el tumor. Carlos, de acuerdo a lo que dijo, a ver, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos bien? De acuerdo con lo que dijo Gustavo, pero además otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de las calcificaciones y la neoadjuvancia, que primero que saber que las drogas que se da a veces disminuyen el realce de lo que pueda quedar. Y otra que muchas veces el carcinoma ductal in situ no realza. Entonces, nosotros cuando decimos que en resonancia magnética tuvo una respuesta imagenológica, por resonancia, una respuesta completa, porque, a ver, nosotros no hacemos, por ejemplo, en clínicas cuando nos llegan de la mutualista, no hacemos todos los métodos, hacemos métodos solamente por resonancia. Entonces, nosotros podemos llegar a decir que la resonancia tuvo una respuesta imagenológica completa y la podemos categorizar como BIRAT 2. Pero si vos la asociás a las calcificaciones y aumentaron, nosotros no podemos asegurar con la imagenología que esas calcificaciones no tengan o carcinoma ductal in situ o no tengan. ¿Por qué? Por las drogas que se les dio que hacen que la resonancia no realce o porque sea un carcinoma de tan bajo grado que tampoco realce. O sea, la resonancia es negativa, pero la actitud terapéutica o la guía quirúrgica creo que la tenés que tomar en base a la mamografía, que es en este caso la que va a mostrar las calcificaciones. No tengo mucha experiencia, no he tenido un paciente que se haya aumentado mucho y haya complicado después la terapia quirúrgica. Bien. Gracias por las respuestas. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pareciera que no, seguramente fue muy clara y excelente y muy vasta la presentación, así que nuevamente felicitaciones a los tres. Este es el inicio de un camino, así que los invito, por supuesto, a que armemos entonces ese objetivo que tenemos por delante, que es presentar el formulario al Plan Integral de Salud, para que, bueno, justamente esto que mencionábamos de las disparidades del acceso, aunque sea en las pacientes que tienen su indicación clara, en aquellas pacientes
indicación de no adyuvancia en pacientes SER2 positivas y triple negativos, podamos tener el acceso. Creo que fue una excelente actividad, así que bueno, les agradezco a todos por la participación y nos encontramos el mes que viene en una nueva actividad que mandaremos previamente en la convocatoria. Muchas gracias y buenas noches.